Cuando Dios llama por tu nombre. ¿Alguna vez te has detenido a pensar qué pasaría si, en medio de tus luchas, inseguridades y batallas silenciosas del alma, Dios pronunciara tu nombre? Y si, justamente en el momento en que sientes que nada va a cambiar, el Señor apareciera delante de ti para transformar por completo el rumbo de tu historia? ¿Y si te dijera que la historia de Moisés no es solo un relato antiguo de las Escrituras, sino un espejo espiritual que revela cómo Dios continúa hablando, guiando y levantando a personas comunes para realizar cosas extraordinarias? Que esta historia guarda secretos profundos sobre fe, valentía, liberación y propósito, secretos que muchos aún no perciben, pero que pueden encender hoy una nueva llama dentro de ti. Antes de sumergirnos en la narrativa, permíteme pedirte algo muy importante. Este canal existe para difundir la palabra de Dios, fortalecer vidas y traer esperanza a miles de personas. Y cuando tú te suscribes, no solo nos ayudas, participas de la misión de llevar luz a quienes están en medio de la oscuridad. Así que, con cariño y sencillez, te pido, suscríbete al canal ahora mismo. Haz clic ahí. Es rápido, es gratis y marca una gran diferencia en la obra que estamos construyendo juntos. Y si puedes dejar tu like, eso ayuda a YouTube a recomendar este mensaje a más personas que necesitan escuchar la voz de Dios hoy. Ahora, respira profundo, porque lo que vas a escuchar aquí puede transformar tu corazón. La historia de Moisés no es solamente sobre la liberación del pueblo de Israel, es sobre la liberación del alma, sobre descubrir quién eres en Dios y sobre aprender a caminar con Él incluso cuando todo parece imposible. En esta introducción, quiero que permitas sentir algo, la certeza de que no es casualidad que estés viendo este video ahora. Dios siempre habla en el momento correcto. Y tal vez la historia de Moisés sea precisamente la respuesta que has estado buscando en silencio. A lo largo de este video, vas a entender cómo Dios transforma a un hombre inseguro en un líder extraordinario, cómo Él revela propósito en los desiertos de la vida, cómo actúa incluso cuando las circunstancias gritan que no hay salida, y, principalmente, cómo esa misma presencia divina puede tocar tu vida, tu familia y tu futuro. Prepárate. Hay revelaciones espirituales en esta historia que muchos nunca han notado. Lecciones escondidas que pueden fortalecer tu fe, renovar tus fuerzas y reavivar un propósito que quizás esté dormido dentro de ti. Y antes de comenzar la narrativa, quiero invitarte a escribir en los comentarios una frase sencilla pero poderosa. Señor, habla a mi corazón. Este acto, aunque pequeño, es un gesto de fe. Es como abrir la puerta del alma para que Dios haga algo nuevo. Y quédate hasta la penúltima enseñanza de este video. Allí te revelaré algo muy especial sobre la vida de Moisés, algo que pocas personas perciben, pero que puede cambiar para siempre la manera en que ves tu propio caminar con Dios. Ahora sí, la historia comienza. Y comienza con un bebé hebreo destinado a vivir, cuando todo a su alrededor decía que debía morir. El nacimiento de Moisés y el Dios que trabaja en secreto. La historia de Moisés comienza en uno de los escenarios más oscuros y crueles de la Biblia. Un decreto de muerte pesaba sobre todos los niños hebreos recién nacidos. Imagina el peso emocional de aquel tiempo. Las madres hebreas vivían con el corazón oprimido, sabiendo que, al dar a luz, podían estar entregando a sus hijos a la muerte. Egipto, bajo el gobierno del faraón, se había convertido en un ambiente de opresión, angustia y miedo constante. Y es precisamente en ese ambiente donde Dios decide iniciar una de las historias más grandiosas de las Escrituras. Porque así es como Él trabaja, hace nacer milagros en medio del caos. Moisés vino al mundo cuando todo parecía estar en contra de su destino. Su madre, Jocabed, al mirar a su bebé, vio algo especial. La Biblia dice que ella vio que era hermoso, pero esa palabra no habla solo de belleza física. Habla de propósito, de un llamado, de un toque divino que reposaba sobre aquel recién nacido. Jocabed entonces tomó una decisión que marcaría el inicio de una obra divina. Escondió a su hijo durante 3 meses. Piensa en la angustia, pero piensa también en la fe. Mantener oculto a un bebé llorando en un tiempo de persecución no era solo valentía de una madre, era confianza en Dios. Tal vez tú también estés viviendo algo parecido. Tal vez haya algo que Dios ha puesto en tus manos, un sueño, un llamado, una promesa, y sientes que necesitas protegerlo, guardarlo, mantenerlo escondido hasta que llegue el tiempo de Dios. La historia de Moisés nos muestra que, cuando Dios tiene un propósito para alguien, ningún faraón es capaz de destruirlo. No existe decreto humano capaz de anular lo que Dios ya decidió sobre tu vida. Pero llega un momento en que Jocabe ya no puede seguir escondiendo a su hijo.
El riesgo era demasiado grande. Entonces hace algo sorprendente. Prepara una cesta, la recubre con betún, coloca a Moisés dentro y lo deposita a las orillas del río Nilo. Para muchos, eso podría parecer entregar al hijo al azar. Pero para quien conoce la voz de Dios, no fue casualidad, fue dirección. Jocabed no estaba entregando a Moisés al río, lo estaba entregando a las manos del Creador. Y así es como Dios actúa con nosotros. A veces, Él nos lleva a lugares donde necesitamos soltar el control, entregar la cesta, dejar que el río siga su curso. Muchas veces no ves la mano de Dios, pero ella está ahí, guiando, sosteniendo, preparando el próximo capítulo. Mientras Moisés descendía suavemente entre las aguas, algo extraordinario ocurría. La hija del faraón bajó al río para bañarse. Ve la cesta, la abre, y encuentra a un bebé llorando. Y su corazón se mueve de compasión. ¡Qué ironía divina! El héroe que libertaría a Israel creció dentro de la propia casa del opresor. Solo Dios podría escribir una historia así. Esta parte de la historia nos enseña algo poderoso. El favor de Dios puede venir de donde menos lo esperas. La ayuda puede surgir de manos improbables, de circunstancias que parecen contrarias. Cuando Dios está en control, incluso quien parecía enemigo puede convertirse en instrumento. Entonces, la hermana de Moisés, Miriam, que había seguido discretamente la cesta por el río, se acerca a la hija del faraón y le ofrece una nodriza hebrea para cuidar del bebé. La princesa acepta, y adivina a quién llama Miriam, a la propia madre de Moisés. Sí, Dios devuelve el hijo a Jocabed, pero ahora protegido, seguro, sorpréndete, pagada para criarlo. Lo que era para muerte se convirtió en milagro. Lo que era para separación se convirtió en provisión. Lo que era para pérdida se convirtió en victoria. Tal vez hoy estés frente a algo que parece perdido, fuera de tus manos, fuera de tu control. Pero si Dios es el autor de tu historia, nada está perdido. Moisés en la cesta parecía vulnerable, frágil, expuesto, pero estaba exactamente donde Dios quería que estuviera. Y muchas veces nosotros también nos sentimos así, a la deriva. Pero Dios no pierde el control ni por un segundo. La infancia de Moisés en el palacio nos revela otro principio profundo. Dios lo preparó silenciosamente para un futuro que él aún no comprendía. Moisés creció como príncipe, aprendió la cultura egipcia, estudió con los mejores, tuvo acceso a conocimientos y estrategias que un hebreo común jamás tendría. Todo eso porque, más tarde, necesitaría enfrentar a Faraón cara a cara. La preparación de Dios nunca se desperdicia. Nada en tu vida es aleatorio. Cada dolor, cada lucha, cada espera, cada detalle, todo está construyendo el propósito de Dios en ti. Esta primera fase de la vida de Moisés nos enseña que, incluso cuando no entendemos, Dios está trabajando en secreto. Él está alineando caminos, conectando personas, preparando circunstancias. Él no se retrasa. Él no falla. Él no pierde el hilo de la historia. Y la verdad es que, al igual que Moisés, tú también eres fruto de un plan mayor. Hay cosas que Dios ya está moviendo a tu favor y que ni siquiera imaginas. La cesta está flotando, pero Dios la está guiando. El río está corriendo, pero Dios está conduciendo. El futuro parece incierto, pero el propósito está seguro en sus manos. El conflicto interno de Moisés y el despertar del propósito. La infancia de Moisés en el palacio estuvo marcada por privilegios, comodidad y conocimiento, pero también por un silencio profundo dentro de su alma. Él creció como hijo de la hija del faraón, vistiendo ropas reales, caminando entre columnas de mármol, aprendiendo la lengua, la escritura y la ciencia de los egipcios, una sabiduría admirada por todo el mundo antiguo. Pero, en medio de toda aquella grandeza, había un secreto ardiendo silenciosamente dentro de él. Moisés no era egipcio, era hebreo. Pertenecía al pueblo esclavizado, a los hombres que vivían encorvados bajo el peso de ladrillos y látigos. Y esa verdad, guardada en su corazón, comenzó a crecer como una semilla de inquietud. Es impresionante cómo Dios trabaja dentro de nosotros antes de trabajar a través de nosotros. Moisés tenía todo lo que cualquier persona de la época podría desear, pero aún así algo dentro de él decía que aquello no era suficiente. No era su lugar. No era su destino. Es como cuando Dios pone un llamado dentro de nuestro espíritu. Por más que la vida externa parezca perfecta, algo en lo profundo nos dice, esto no es todo. Hey, Algo Mayer. Y cuanto más ignoramos esa voz, más fuerte se vuelve. Moisés vivió este conflicto. La Biblia cuenta que, cierto día,
Ya adulto, Moisés salió para observar el sufrimiento de sus hermanos hebreos. Esta decisión parece pequeña, pero espiritualmente significa mucho. Él salió de la comodidad para mirar el dolor. Salió de su posición elevada para recordar quién era realmente. En aquel momento, el llamado comenzó a apretar su corazón. Vio a un egipcio golpeando cruelmente a un hebreo, y algo dentro de él explotó. Un sentido de justicia, un deseo de proteger, una fuerza que él mismo no comprendía. Moisés entonces tomó una decisión impulsiva. Mató al egipcio y escondió el cuerpo en la arena. Este episodio revela algo profundo. Cuando intentamos cumplir el propósito por nuestras propias fuerzas, terminamos actuando por impulso, por desesperación, por emoción. Moisés tenía el impulso correcto, defender al oprimido, pero usó el método incorrecto. ¿Cuántas veces nos pasa lo mismo? Queremos hacer lo correcto, pero de la manera equivocada. Queremos defender, resolver, cambiar, pero terminamos complicando aún más. Moisés quería ser instrumento de liberación, pero aún no estaba listo. Tenía el llamado, pero no tenía carácter moldeado. Tenía la fuerza, pero no la dirección. Y Dios no desperdicia errores, los usa para enseñarnos. Al día siguiente, Moisés vuelve y encuentra a dos hebreos peleando. Intenta separarlos, pero uno de ellos lo enfrenta. ¿Quién te puso como príncipe y juez sobre nosotros? Vas a matarme como mataste al egipcio. Esa frase atravesó a Moisés como una flecha. Se dio cuenta de que su secreto había sido expuesto. El miedo lo tomó por completo. La noticia llega al palacio. El faraón lo descubre y decide matar a Moisés. Todo el castillo de privilegios se derrumba frente a sus ojos. El príncipe ahora es un fugitivo. Aquí vemos otro de los misterios de Dios. A veces la caída forma parte de la subida. La huida de Moisés no fue derrota, fue dirección. Dios sacó a Moisés de Egipto porque aún necesitaba sacar Egipto de dentro de Moisés. El orgullo, la autoconfianza, la impulsividad, todo eso tendría que morir en el desierto para que naciera un líder conforme al corazón de Dios. Moisés huyó a Madián, una tierra distante, seca, aislada. Pero mira cómo Dios cuida los detalles. Al llegar, encuentra a las hijas de Jetro, sacerdote de Madián, y las defiende de pastores hostiles. Allí es acogido, encuentra refugio, trabajo y, con el tiempo, una familia. Se casa con Séfora, tiene un hijo y pasa a vivir una vida sencilla, cuidando rebaños. Aquel que creció entre tesoros ahora camina entre ovejas. Aquel que daba órdenes ahora aprende a obedecer. Aquel que resolvía todo con fuerza ahora aprende paciencia. El desierto es la escuela donde Dios forma a los suyos. Tal vez tú estás pasando por uno de esos desiertos ahora, un periodo en el que sientes que perdiste algo, saliste de donde estabas, fuiste empujado lejos de la comodidad. Pero entiende esto, los desiertos son lugares donde Dios habla, donde moldea, donde prepara. Moisés pasó 40 años allí. 40 años siendo moldeado por Dios de manera silenciosa, invisible, profunda. Y entonces, en la rutina más común posible, mientras cuidaba las ovejas, Dios apareció. No fue en el palacio, no fue en el templo, no fue en un momento grandioso, fue en lo común, en lo simple, en lo ordinario. Porque a Dios le gusta transformar lo ordinario en extraordinario. Y aquel día, frente a una zarza que ardía sin consumirse, el llamado de que Moisés intentó huir volvió a tocar a su puerta. Esta fase de la vida de Moisés nos enseña que el destino de Dios para nosotros no nace en los lugares altos, sino en los lugares secretos, que Él usa caídas para levantarnos, que usa desiertos para fortalecernos, y que cuando llegue el tiempo correcto, la voz del Señor nos encuentra, no importa dónde estemos. La zarza ardiente y el llamado que transforma destinos. El desierto era silencioso. El viento caliente soplaba entre las rocas y el sonido de los pasos de las ovejas resonaba entre las montañas. Moisés ya se había acostumbrado a esa rutina simple. No imaginaba que aquel sería el día en que todo cambiaría. A veces, los mayores encuentros con Dios ocurren en momentos que parecen completamente comunes, cuando no esperamos nada extraordinario. Y fue exactamente así como sucedió. Mientras guiaba el rebaño por el lado occidental del desierto, Moisés llegó al monte de Dios, el Horeb. Allí, frente a sus ojos cansados, algo inesperado apareció. Una zarza ardía en llamas, pero no se consumía. El fuego ardía, brillaba, llamaba la atención, pero la planta permanecía intacta. Era un fuego diferente, un fuego vivo, un fuego santo. Moisés se acercó.
curioso, intrigado. Y fue en ese instante que una voz resonó desde medio de las llamas. Moisés, Moisés. Dios lo llamó por su nombre. No dijo, oye, tú. No dijo forastero. No dijo pastor. Dios dijo, Moisés. Esto revela algo profundo. Antes de llamar a Moisés para una misión, Dios llamó a Moisés para sí mismo. Cuando el Señor nos llama, siempre comienza por el corazón. Él no nos trata como números, sino como hijos. Él nos conoce, nos ve, nos entiende. Y aun cuando tratamos de escondernos en el desierto, Él sabe exactamente dónde estamos. Moisés respondió, heme aquí. Una frase simple, pero poderosa. Es como abrir una puerta. Es como decir, habla, Señor, tu voz importa. Tal vez hoy Dios también esté llamando tu nombre. Tal vez esté encendiendo una zarza invisible en tu corazón, llamándote de vuelta al propósito, despertando algo que intentaste dejar de lado, pero que sigue ardiendo dentro de ti. Entonces Dios dice algo que habría hecho temblar a Moisés. No te acerques, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás es tierra santa. La presencia de Dios cambia el ambiente. Aquel suelo seco, polvoriento y común se volvió santo no por el lugar en sí, sino porque Dios estaba allí. Esta es una de las más grandes verdades espirituales de esta historia. Donde Dios está, todo cambia. Un desierto se convierte en altar. Una zarza se transforma en instrumento. Un fugitivo se vuelve profeta. Dios entonces se presenta. Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Era como si dijera, yo soy el Dios de la promesa, yo soy el Dios del pacto, yo soy el Dios que cumple lo que dice. Moisés cubrió su rostro, temiendo mirar a Dios. Era reverencia, era asombro, era reconocimiento de la santidad que ahora lo envolvía. Entonces el Señor revela el motivo de su visita. Él vio la aflicción de su pueblo, escuchó sus clamores, conoció sus dolores, y decidió descender para liberarlos. ¡Qué declaración tan poderosa! Esto nos muestra que Dios no es indiferente al sufrimiento. Él ve tu lucha, escucha tus peticiones, conoce tus lágrimas. Él no ignora, no abandona. Él actúa en el momento correcto, de la manera correcta, con el plan perfecto. La parte sorprendente viene después. Dios dice que enviaría a Moisés. El mismo Moisés que huyó. El mismo Moisés que falló. El mismo Moisés que se sentía incapaz. Dios siempre usa personas quebrantadas para realizar obras completas. Porque la gloria nunca es de ellas, es de Él. Moisés entonces revela sus inseguridades. ¿Quién soy yo para ir ante el faraón? Esta pregunta resuena en el corazón de muchos. Tal vez tú también hayas pensado, ¿quién soy yo para hacer esto? ¿Quién soy yo para ser usado por Dios? ¿Quién soy yo para cambiar algo? Y la respuesta de Dios sigue siendo la misma hoy. Yo estaré contigo. No se trata de quién eres tú. Se trata de quién está contigo. Dios entonces revela su nombre. Yo soy el que soy. Ese nombre no cabe en explicaciones humanas. Significa que Él es eterno, inmutable, suficiente, presente. Él es todo lo que falta. Él es todo lo que sostiene. Él es todo lo que permanece. Nada está fuera del alcance del yo soy. Pero Moisés todavía tenía dudas. Aún tenía miedo. Pregunta, ¿y si no me creen? Dios, con paciencia, le da señales. El bastón que se convierte en serpiente, la mano que se vuelve leprosa y luego es sanada, el agua que se transforma en sangre. Dios no solo llama, Él capacita. No solo envía, Él equipa. No solo ordena, Él confirma. Y cuando Moisés insiste en que no sabe hablar, Dios responde con algo que atraviesa cualquier barrera. ¿Quién hizo la boca del hombre? Es como si dijera, si yo te envío, yo te sostengo. Cot lame, yo te preparo. Cot Elijah, yo te capacito. Moisés tenía limitaciones. Claro, todos las tenemos. Pero Dios nunca necesitó perfección. Él necesita un corazón dispuesto. Al final, Moisés acepta el llamado. No porque se sintiera fuerte, sino porque confió en la fuerza de Dios. Y eso es fe. Dar un paso aún temblando, obedecer aún sin entender, avanzar aún con miedo. Así es como los destinos cambian. La zarza ardiente nos enseña que Dios todavía llama a las personas. Todavía transforma inseguridad en valentía. Todavía envía señales. Todavía se presenta como yo soy. Y, sobre todo, nos enseña que cuando Él arde dentro de nosotros,
Nada permanece igual. El regreso a Egipto y el confronto con el poder de las tinieblas. Cuando Moisés finalmente aceptó el llamado, su vida tomó un giro que jamás habría imaginado. El hombre que había huido de Egipto como un criminal ahora regresaba como embajador del propio Dios. Imagina el peso de esa misión. Cada paso que daba en el desierto rumbo a Egipto era un recordatorio doloroso de su pasado, pero también una confirmación de que el propósito de Dios era más grande que cualquier error que hubiera cometido. Moisés no regresó solo. Dios proveyó a Aarón, su hermano, como compañero y portavoz. Juntos, formarían una dupla improbable a los ojos humanos, pero absolutamente perfecta a los ojos de Dios. Muchas veces, cuando Dios nos llama para algo grande, también coloca a nuestro lado personas que complementan nuestras debilidades y fortalecen nuestro camino. Él sabe que no fuimos hechos para luchar solos. La Biblia nos muestra que, al llegar a Egipto, Moisés y Aarón reunieron a los ancianos de Israel. Aarón habló todas las palabras que el Señor había dicho, y Moisés realizó las señales delante del pueblo. Entonces sucedió algo sorprendente. Creyeron. Ese fue un momento crucial, porque el pueblo, aplastado por el sufrimiento, volvió a encontrar esperanza. Y cuando la esperanza regresa, el corazón se inclina. Ellos se postraron y adoraron a Dios. Lo que Dios había comenzado en la zarza ardiente comenzaba ahora a expandirse a todo un pueblo. Pero no todo sería fácil. El primer enfrentamiento de Moisés no fue con el mar ni con el desierto, fue con el corazón endurecido de Faraón. Al presentarse ante el rey, Moisés y Aarón dijeron: «Así dice el Señor, el Dios de Israel, deja ir a mi pueblo». Esa frase, aparentemente simple, cargaba una autoridad que ningún trono terrenal podría resistir por mucho tiempo. Era como si el propio cielo hablara frente al mayor imperio de la época. El faraón, sin embargo, se rió, ridiculizó, despreció, y hizo exactamente lo que el enemigo siempre hace cuando percibe que Dios está moviéndose en la vida de alguien. Intentó aumentar el peso de la esclavitud. Ordenó que los hebreos siguieran haciendo ladrillos, pero ahora sin recibir paja. Eso hizo el trabajo casi imposible. Y como un golpe cruel, aún exigió que la producción diaria fuera la misma. El pueblo quedó devastado, perplejo, confundido. Fueron hasta Moisés diciendo: «Nos has puesto en desgracia delante de Faraón». Este momento revela una verdad dolorosa. A veces, cuando Dios comienza la liberación, las cosas empeoran antes de mejorar. La oscuridad siente cuando la luz está llegando y trata de resistir con todas sus fuerzas. Tal vez tú también lo hayas vivido. Comenzaste a orar más y surgieron ataques. Tomaste una decisión de fe y enfrentaste oposición. Buscaste a Dios con todo tu corazón y pareció que el desierto se volvió aún más seco. Eso no significa que Dios no esté obrando. Significa que Él está preparando una liberación tan grande que el enemigo se desespera. Moisés entonces se vuelve al Señor en oración, profundamente angustiado. Pregunta: «¿Por qué has hecho mal a este pueblo? ¿Por qué me enviaste?». Esta pregunta resuena en el corazón de cualquiera que haya intentado obedecer a Dios y se haya encontrado en medio de un caos inesperado. La respuesta de Dios, sin embargo, no solo consuela, declara guerra al enemigo. Él dice: «Ahora verás lo que voy a hacer». Es como si Dios dijera: «¿El faraón cree que tiene poder? Ahora verá quién realmente controla la historia». Comienza entonces la secuencia de plagas, no como simples actos de juicio, sino como señales de poder del Dios vivo. Cada plaga era una afrenta directa a los dioses de Egipto, mostrando que el Señor no solo libera, sino que también derriba aquello que oprime. El río transformado en sangre confrontó al dios Api. Las ranas, los piojos, las moscas, la peste en los animales, las úlceras, cada una desmantelaba las falsas deidades egipcias y mostraba que el Dios de Israel reina soberano. Pero con cada plaga, el faraón endurecía su corazón. Veía el poder, pero rechazaba el cambio. Veía las señales, pero rehusaba la rendición. Y esto nos enseña algo muy fuerte. No es la falta de pruebas lo que aleja a alguien de Dios, es la falta de entrega. El corazón endurecido siempre encuentra una excusa. Siempre ofrece resistencia. Siempre intenta mantener el control. Mientras tanto, Moisés crecía espiritualmente ante sus propios ojos. El hombre inseguro que cuestionó su capacidad ahora se convertía en portavoz del Altísimo. Con cada plaga, con cada enfrentamiento, con cada respuesta del faraón, Moisés aprendía a confiar menos en sí mismo y más en Dios. Ya no actuaba por la fuerza del brazo, ahora actuaba con la autoridad del cielo.
Y tal vez esa sea la gran lección de este bloque. Cuando Dios nos llama para enfrentar aquello que nos oprime, también nos da la fuerza para permanecer firmes hasta que llegue la victoria. Moisés ya no era el fugitivo del desierto. Se estaba convirtiendo en el libertador elegido para conducir a toda una nación. Las plagas aún no habían terminado. El enfrentamiento entre el cielo y las tinieblas apenas comenzaba. Pero algo era seguro: Dios estaba en control de cada detalle. Y cuando Dios está en control, ningún faraón prevalece. La última noche en Egipto. Y, la Pascua y el comienzo de la liberación. Egipto estaba en colapso. Después de 9 plagas devastadoras, el imperio más poderoso de la tierra tambaleaba ante el Dios de Israel. Con cada señal, el faraón endurecía aún más su corazón, hasta que llegó la noche más oscura y, al mismo tiempo, más llena de esperanza de la historia hebrea. Había llegado la 10ª plaga. Pero antes de que el juicio cayera sobre la tierra, Dios hizo algo extraordinario. Preparó una protección, un camino de escape, una señal que separaría a su pueblo de la condenación que vendría sobre los egipcios. Y esa señal se convertiría en un memorial eterno: la Pascua, la instrucción divina de la Pascua. Dios ordenó que cada familia hebrea escogiera un cordero sin defecto. Ese cordero sería sacrificado, y su sangre debía ser puesta en los marcos y en los dinteles de las puertas. Era un acto sencillo, pero cargado de un significado profundo. Donde hubiera sangre, habría vida. Donde hubiera obediencia, habría protección. Los hebreos debían comer el cordero con hierbas amargas y panes sin levadura, vestidos y listos para partir en cualquier momento. Era la cena de la prisa, la comida de la liberación, el anuncio de una jornada que cambiaría su historia para siempre. La orden de Dios era clara: cuando yo vea la sangre, pasaré por encima. De este momento viene el nombre Pascua, Passover, Pesaj, la noche en que Dios pasó por encima de las casas protegidas por la sangre. La noche en que el grito despertó a Egipto. Y entonces llegó la medianoche. Un silencio pesado cubría a Egipto. El juicio de Dios descendió, y todos los primogénitos egipcios, desde el hijo del faraón hasta el del más humilde trabajador, murieron aquella noche. El grito que resonó en la oscuridad fue tan profundo que la Biblia dice que jamás hubo ni habrá algo igual. Pero en las casas donde había sangre, había paz, había vida, había promesa, había esperanza. Esta escena revela una verdad poderosa. No se trata de quien está dentro de la casa, se trata de la sangre que está sobre ella. No se trata de mérito, se trata de gracia. No se trata de fuerza, se trata de alianza. El faraón finalmente cede. El dolor que se apoderó de Egipto quebró el corazón de piedra del faraón. Finalmente llamó a Moisés y a Aarón en medio de la noche y dijo las palabras que el pueblo de Israel esperaba desde hacía siglos: «Tomen a mi pueblo y vayan a servir al Señor». La liberación, antes prometida, ahora se hacía realidad. Aquello que parecía imposible había sucedido. El Dios que vio, oyó y descendió para liberar a su pueblo estaba cumpliendo cada detalle de su promesa. El pueblo partiendo a prisa. La Biblia describe la salida como un movimiento urgente. Las familias hebreas dejaron sus casas llevando provisiones, maletas improvisadas y el pan aún sin levadura, símbolo de la rapidez de la liberación. Estaban dejando atrás siglos de opresión y dando sus primeros pasos hacia la tierra prometida. Además, el texto muestra que los egipcios, aterrorizados, prácticamente rogaron que los hebreos se fueran e incluso les dieron oro, plata y ropa. Esto no fue un regalo. Fue Dios haciendo justicia a su pueblo, compensando generaciones de trabajo esclavo. Un pueblo transformado por la fe. Aquella noche no fue solo una fuga. Fue un marco espiritual. El pueblo de Israel dejó de ser solo un grupo de esclavos y comenzó a convertirse en una nación. Moisés, antes inseguro, ahora caminaba con autoridad. Y Dios, como siempre, guiaba cada detalle. Este pasaje nos enseña algo profundo. Para Dios, ninguna esclavitud es definitiva. No importa cuánto dure, cuán pesado sea el yugo, cuán firme parezca el faraón que domina la situación. Cuando Dios dice basta, ningún poder puede impedir el avance de la liberación. Camino al desierto y a un milagro inimaginable. Pero el viaje apenas estaba comenzando. Dios liberó al pueblo, sí, pero aún habría una última demostración de su poder que marcaría a Israel para siempre, un milagro tan grande que hasta hoy es contado, celebrado y recordado en todo el mundo. Ellos caminaban, pero detrás de ellos, Egipto aún no había dicho su última palabra. El próximo capítulo de esta historia traerá uno de los mayores eventos de la Biblia, la travesía del Mar Rojo.
El Mar Rojo. Cuando Dios abre caminos donde no hay caminos. La libertad finalmente había llegado, pero no vino acompañada de tranquilidad. Apenas el pueblo inició su jornada hacia el desierto, algo inesperado ocurrió. El faraón cambió de opinión. El corazón que había cedido bajo el peso del luto ahora se llenó nuevamente de orgullo y furia. Reunió a su ejército más poderoso, carros, jinetes, soldados experimentados, y partió en persecución de los hebreos. El pueblo de Israel, recién liberado, ahora se veía entre dos extremos mortales. Delante de ellos, el inmenso Mar Rojo. Detrás, la nube de polvo levantada por el ejército egipcio que se acercaba rápidamente. Era el momento perfecto para el miedo, pero también el escenario ideal para un milagro. Imagina la escena. Miles de familias aterrorizadas, niños llorando, ancianos temblando, madres apretando a sus hijos en los brazos, hombres sintiéndose impotentes ante la amenaza inminente. La desesperación se apoderó de todos. Algunos comenzaron a quejarse. Otros culparon a Moisés por haberlos llevado a morir en el desierto. El caos parecía inevitable. Pero es en esos momentos, cuando todos los recursos humanos se agotan, que Dios revela quién es Él realmente. La respuesta de Moisés, una fe que mueve lo imposible. Moisés, presionado por todos lados, hizo lo que siempre hacía en tiempos de crisis, buscar a Dios. Y antes incluso de recibir la instrucción divina, declaró al pueblo una de las frases más memorables de toda la Escritura. No tengan miedo, manténganse firmes y verán la liberación que el Señor les traerá hoy. ¡Qué fe extraordinaria! Él no tenía un plan, no tenía fuerza militar, no tenía los recursos de un ejército, pero tenía algo que vence cualquier imposición del enemigo, la certeza de que Dios estaba en control. Entonces el Señor habló a Moisés. ¿Por qué clamas a mí? Dile al pueblo que avance. Y añadió, levanta tu vara y extiende tu mano sobre el mar. Era un mandato ilógico. ¿Avanzar hacia dónde? ¿Hacia dentro del agua? Pero obedecer cuando no tiene sentido es lo que abre puertas que no existen. El milagro incomparable. Moisés levantó la vara. El viento comenzó a soplar. El agua, que antes representaba muerte, empezó a dividirse en dos muros gigantescos. El suelo, antes fangoso y profundo, se volvió seco. Lo imposible ocurrió ante los ojos de todo un pueblo. La travesía comenzó. Hombres, mujeres, ancianos, jóvenes, niños, incluso animales. Todos caminaban por un camino que nunca había existido antes y que jamás volvió a existir después. Era Dios mostrando que nadie limita su poder, que ninguna circunstancia es mayor que su voluntad y que, cuando decide actuar, hasta los mares obedecen. Mientras el pueblo cruzaba, Dios no solo abrió el camino, también impidió que el enemigo los alcanzara. La columna de fuego que guiaba a Israel se movió detrás de ellos, convirtiéndose en una barrera entre el ejército del faraón y los hebreos. Era como si Dios dijera, ellos son míos, ningún enemigo los toca sin pasar por mí. El juicio final sobre Egipto. Cuando el último hebreo llegó a la otra orilla, los egipcios, cegados por la furia, intentaron cruzar también. Fue entonces cuando Dios ordenó a Moisés que levantara de nuevo la vara. Las aguas, que se habían mantenido erguidas como muros, se cerraron con fuerza, cubriendo completamente los carros, los caballos y a los soldados egipcios. El ejército más poderoso de la tierra fue derrotado en instantes, no por una guerra, no por una rebelión, sino por la mano directa de Dios. Al amanecer, los cuerpos de los soldados egipcios fueron arrojados por las aguas a la orilla. Israel vio con sus propios ojos que el poder de Dios no solo libera, sino que también pone fin al dominio del enemigo. Una lección para nuestra vida. La travesía del Mar Rojo es más que un antiguo milagro, es un espejo espiritual. Todos enfrentamos momentos en los que estamos acorralados. Delante, un mar imposible. Detrás, un enemigo decidido a destruir nuestras esperanzas. A los lados, ninguna salida humana. Pero es justamente ahí donde aprendemos que Dios crea caminos donde no existen caminos. Él abre puertas que nadie jamás vio. Él transforma lo imposible en testimonio. Y cuando Él dice avanza, nuestra fe se convierte en el paso que activa el milagro. Tal vez hoy estés frente a un mar emocional, financiero, espiritual o familiar. Puede parecer que no hay solución. Pero así como lo hizo con Israel, Dios sigue abriendo caminos para aquellos que confían en Él. Y ahora, la jornada continúa, porque después de la travesía, Dios llevaría al pueblo a un encuentro que marcaría la identidad espiritual de toda la nación. El encuentro en el Sinaí.
la voz de Dios que forma a un pueblo. Después de la travesía milagrosa del Mar Rojo, Israel inició un camino que lo llevaría al momento más importante de su historia espiritual, el encuentro con Dios en el monte Sinaí. Hasta entonces, el pueblo conocía al Señor como el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, y como el Dios que los había librado de Egipto. Pero ahora conocerían algo mucho más profundo, la voz, el carácter, la santidad y las leyes del propio Dios hablándoles directamente. El Sinaí no fue solo un lugar físico, fue un divisor de aguas, fue la cuna de la identidad espiritual de Israel. Fue donde una multitud de exesclavos se transformó en una nación santa. Y Moisés, una vez más, fue el instrumento elegido para conducir al pueblo a ese encuentro sagrado. La jornada hasta el pie de la montaña. El camino por el desierto era difícil. Faltaba agua, faltaba comida, y las dificultades revelaron rápidamente la inmadurez espiritual del pueblo. Se quejaron, murmuraron y pusieron a Moisés bajo una presión enorme. Pero en cada necesidad, Dios mostraba su fidelidad. Dio agua de una roca, dio maná del cielo, envió codornices para alimentarlos y dio victoria sobre sus enemigos. Todo esto no era solo provisión, sino preparación. Cada milagro era un recordatorio. Aquel que los liberó también los sostendrá. Cuando finalmente llegaron al pie del monte Sinaí, Dios habló con Moisés y dijo que quería establecer una alianza con Israel. Una alianza no impuesta, sino aceptada. Una alianza en la que el pueblo sería suyo, separado, precioso entre todas las naciones de la tierra. La propuesta divina de la alianza. Moisés subió a la montaña para escuchar las palabras del Señor, y Dios declaró algo extraordinario. Si escucha mi voz y guarda mi pacto, será mi propiedad especial entre todas las naciones. Serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Era más que una alianza. Era un llamado, un propósito, una identidad espiritual que nunca antes habían tenido. Y cuando Moisés descendió y transmitió el mensaje al pueblo, todos respondieron al unísono: haremos todo lo que el Señor ha dicho. En ese momento, Dios comenzó a preparar la revelación más impresionante que Israel había visto, la manifestación de la santidad de Dios. 3 días de preparación fueron ordenados. El pueblo debía purificarse, lavar sus ropas y abstenerse de todo lo que los distrajera. Iban a encontrarse con el Dios vivo, y eso exigía reverencia. La montaña fue delimitada. Nadie, ni persona ni animal, podía traspasar los límites, bajo pena de muerte. Dios mostraba que su santidad no es negociable. Y entonces, al amanecer el tercer día, el Sinaí tembló. El cielo se llenó de truenos. Relámpagos cortaron el horizonte. Una densa nube descendió sobre la cima de la montaña. El sonido de una trompeta celestial resonó tan fuerte que el pueblo entero tembló. La montaña humeaba, cubierta de fuego, como si el propio cielo hubiese descendido a la tierra. No era un espectáculo. Era la revelación de la santidad de Dios. Era el Creador hablando con sus criaturas. Era lo eterno manifestándose ante lo temporal. Y entonces llegó el momento más impactante. Dios habló. La voz de Dios, fuerte, profunda, irresistible, resonó sobre toda la montaña. Él pronunció los 10 mandamientos, la base moral, espiritual y ética no solo de Israel, sino de toda la humanidad. El pueblo escuchó directamente del Creador aquello que moldearía su vida para siempre. La reacción del pueblo, el temor que purifica. La gloria era tan intensa que el pueblo no soportó. Retrocedieron, aterrorizados, y suplicaron a Moisés: habla tú con Dios y luego dinos lo que él dijo. Pero que Dios no nos hable más, o moriremos. No estaban exagerando. La presencia de Dios es tan pura, tan absoluta, tan poderosa, que expone toda fragilidad humana. En el Sinaí, Israel entendió que Dios es amor, pero también es fuego santo, que Dios es libertador, pero también es juez, que Dios es Padre, pero también Rey Supremo. Moisés sube otra vez, el hombre que entra donde nadie más puede entrar. Entonces Moisés hizo algo extraordinario. Subió solo hasta la cima del monte, entrando en la nube donde Dios estaba. Pasó allí 40 días y 40 noches, recibiendo instrucciones detalladas sobre la ley, el tabernáculo, el sacerdocio y todo lo que convertiría al pueblo en una nación consagrada. Moisés no subió por valentía humana, subió porque Dios lo llamó, y la presencia que ardía por fuera de la montaña ahora lo envolvía por dentro. El Sinaí se convirtió en el lugar donde Dios formó el carácter espiritual del pueblo.
porque ninguna liberación es completa sin transformación. Ninguna salida de Egipto tiene sentido sin entrega al Dios que guía en el desierto. Y allí, ante la voz divina, Israel entendió que la libertad no es hacer lo que uno quiere. La libertad es obedecer al Dios que conduce a la vida. El becerro de oro, la caída, el clamor y la misericordia de Dios. Mientras Moisés estaba en la cima del Sinaí, envuelto por la presencia de Dios y recibiendo instrucciones que guiarían a Israel a una vida santa, algo profundamente trágico ocurría al pie de la montaña. La misma nación que había visto el mar abrirse, que había oído la voz del propio Dios resonando en los cielos, que había recibido alimento del cielo y agua de la roca, ahora vacilaba ante la impaciencia y la inseguridad. La prolongada ausencia de Moisés, 40 días y 40 noches, fue el detonante de una crisis espiritual. El pueblo, dominado por el miedo de estar solo en el desierto, tomó una decisión que jamás debería haber tomado. Buscaron a Aarón y exigieron un Dios visible, algo tangible, algo que pudieran ver y tocar. Querían transformar la fe, que exige confianza, en algo controlable y manipulable. La construcción del ídolo, el intercambio de la gloria por la apariencia. A Aarón, temiendo la presión del pueblo, cedió. Pidió que todos entregaran sus joyas de oro, aquellas que habían recibido de los egipcios como señal de victoria y justicia divina. Y fue con ese oro, que debería haber sido usado para la adoración del Dios verdadero, que Aarón moldeó un becerro de oro. El pueblo entonces proclamó: «Este es el Dios que los sacó de Egipto». Estas palabras fueron como una herida abierta en el corazón de Dios. Cambiaron la gloria del Creador por la imagen de un animal. Cambiaron la presencia viva por la apariencia de un ídolo muerto. Cambiaron la fidelidad por una fantasía. La Biblia dice que el pueblo comenzó a festejar delante de aquel falso Dios, entregándose a la idolatría y a la corrupción. Era como si la nación entera hubiera olvidado, en pocas semanas, todo lo que el Señor había hecho por ellos. La reacción de Dios, la justicia que no calla. En la cima de la montaña, Dios interrumpió su conversación con Moisés. Él vio lo que estaba ocurriendo y dijo algo que revela el tamaño de su indignación. «Baja, porque tu pueblo se ha corrompido». Observa el cambio. Antes Dios decía mi pueblo. Ahora dice tu pueblo, como alguien que se rehúsa a identificarse con aquella rebelión. La idolatría es así. Nos aleja de la presencia de Dios, nos distancia de su voz y rompe la intimidad que Él desea tener con nosotros. Y Dios declaró su juicio. Él podría destruir aquella nación y comenzar de nuevo a partir de Moisés. Era una sentencia justa, pues el pecado del pueblo era demasiado grave para ser ignorado. La intercesión de Moisés, el amor que se pone en la brecha. Pero Moisés, al oír el juicio, hizo algo extraordinario. Intercedió. No defendió el pecado del pueblo, pero apeló a la misericordia divina. Le recordó al Señor las promesas hechas a Abraham, Isaac y Jacob. Clamó para que Dios no permitiera que los egipcios se burlaran diciendo que Dios liberó a Israel solo para destruirlo en el desierto. Y entonces sucede una de las escenas más conmovedoras de la Biblia. Moisés, un solo hombre delante de Dios, cambia el destino de toda una nación por causa de la intercesión. La Biblia dice: «Entonces el Señor desistió del mal que había amenazado hacer a su pueblo». Esto nos enseña que la oración tiene poder, que Dios escucha el clamor sincero, que la intercesión puede impedir destrucciones espirituales, que un corazón quebrantado todavía toca el corazón del Creador. La ira santa de Moisés, celo por la gloria de Dios. Cuando Moisés bajó de la montaña y vio con sus propios ojos la idolatría, su indignación fue tan grande que lanzó al suelo las tablas de la ley, escritas por el dedo de Dios, y ellas se rompieron al pie de la montaña. Era un símbolo claro. La alianza había sido quebrada por el pecado del pueblo. Él destruyó el becerro de oro, lo redujo a polvo y obligó a los israelitas a beber aquella agua mezclada con el polvo del ídolo. Era un gesto fuerte, pero necesario para mostrar que el pecado no solo avergüenza, también necesita ser completamente destruido. Moisés confrontó a Aarón, cuestionando cómo había permitido semejante rebelión, y convocó a los levitas para restaurar el orden. Fue un momento duro, un momento de disciplina, pero también un momento de restauración. La renovación del pacto. Dios no renuncia a su pueblo. A pesar de la gravedad del pecado, Dios no abandonó a Israel. Moisés volvió a la cima del monte, nuevamente ayunando 40 días y 40 noches, clamando por la restauración del pacto. Y Dios, en su infinita misericordia, escribió nuevamente las tablas de la ley. Renovó su promesa y reafirmó su amor por la nación. Este episodio revela algo profundo sobre Dios.
Él es santo, pero también misericordioso. Él disciplina, pero restaura. Él corrige, pero no renuncia a nosotros. Y sobre Moisés, no era solo libertador. Era intercesor, mediador, líder, siervo, amigo de Dios. Su corazón ardía por la santidad y por la salvación del pueblo. El camino de Israel todavía continuaría por muchos años en el desierto, pero este episodio marcaría para siempre su historia como un recordatorio de que la idolatría destruye, la intercesión restaura y la misericordia de Dios renueva. Cuando la palabra se convierte en vida y la jornada de Moisés se convierte en la nuestra. Si has llegado hasta aquí, mi querido amigo y mi querida amiga, quiero comenzar diciéndote algo muy importante. Felicitaciones. Pocos tienen la disposición, el hambre espiritual y la perseverancia necesarias para permanecer hasta el final de un mensaje tan profundo como este. Tú no solo viste una historia, permitiste que la palabra de Dios hablara a tu corazón. La vida de Moisés no es solo un relato distante, un capítulo antiguo de la Biblia. Es un espejo de nuestra propia caminata. Es un recordatorio vivo de que Dios sigue escribiendo historias de liberación, transformación y propósito, y que nosotros somos parte de eso. En este video caminamos juntos desde el nacimiento milagroso de Moisés, pasando por su formación en el desierto, las señales poderosas en Egipto, la travesía del Mar Rojo, el encuentro en el Sinaí, la caída del becerro de oro y la restauración del pacto. Cada detalle, cada paso, cada momento de esta jornada revela aspectos preciosos del carácter de Dios que siguen siendo válidos hoy. El mensaje espiritual que permanece. La historia de Moisés nos muestra que Dios ve lo que nadie ve, que Él conoce nuestros dolores, nuestros miedos y nuestras limitaciones. Él nos llama no porque seamos fuertes, sino porque Él es fuerte. Él nos elige no porque seamos perfectos, sino porque su gracia perfecciona nuestras fallas. Así como Moisés, todos enfrentamos desiertos, momentos de soledad, duda, oposición, silencio. Pero es precisamente en el desierto donde Dios nos prepara, nos moldea y nos enseña a escuchar su voz. Y cuando llega el momento, Él nos capacita para hacer cosas que jamás imaginaríamos. La jornada de Moisés también revela algo profundo. No existe prisión que Dios no pueda romper. Egipto no es solo un país antiguo, es cualquier área de nuestra vida donde nos sentimos atrapados, oprimidos o sin salida. Y así como Dios abrió el Mar Rojo para Israel, Él sigue abriendo caminos imposibles para quienes confían en Él. Y aun cuando caemos, como cayó el pueblo al adorar el becerro de oro, la historia nos muestra que la misericordia de Dios es mayor que nuestro pecado. Él disciplina, sí, pero también restaura. Él corrige, pero también renueva. Él nos llama de vuelta a su presencia porque su amor es eterno. ¿Qué te llevas de esta historia? Que Moisés es un testimonio vivo de que Dios transforma lo improbable en instrumento de liberación. Dios usa incluso nuestras heridas como herramientas de propósito. Dios nunca nos abandona, ni siquiera cuando nos desviamos. Dios prepara cada detalle antes de revelar su promesa. Dios sigue levantando personas para hacer luz en tiempos de oscuridad. Y esa persona puede ser tú. Si Dios pudo usar a un bebé condenado a muerte, a un hombre inseguro, a un fugitivo, a un pastor de ovejas, Él también puede usar tu vida, tu historia, tus dones y hasta tus limitaciones para transformar a las personas a tu alrededor. Ahora es tu momento. Antes de terminar, quiero pedirte algo simple pero muy especial. Escribe ahí abajo la frase: yo confío en el Dios que abre caminos. Ese será tu acto de fe, tu compromiso público con la palabra que escuchaste hoy. Deja tu like, porque así YouTube entiende que este contenido es importante y lleva este mensaje a otras personas que necesitan oír sobre el amor y el poder de Dios. Suscríbete al canal y activa la campanita, porque todos los días traemos reflexiones bíblicas profundas, historias transformadoras y mensajes que fortalecen el espíritu. Permanecer conectado es una manera de seguir caminando con Dios y creciendo en la fe. Comparte este video con alguien de tu familia, con amigos, o con alguien que tú sabes que está necesitando una palabra de esperanza. Tú puedes ser el instrumento que Dios va a usar hoy para alcanzar un corazón. Y cuando termines este video, elige otro contenido del canal para ver. Cada mensaje fue preparado con mucho cariño para edificar tu vida y acercarte aún más a Dios. Momento final de silencio y reflexión. Ahora te invito a hacer algo muy simple, pero profundamente espiritual. Cierra los ojos por unos instantes. Respira hondo. Permite que la música suave de fondo envuelva tu corazón. Y reflexiona en silencio sobre todo lo que Dios te habló a través de esta historia. Que Él fortalezca tu fe. Que Él renueve tus fuerzas.
que Él abra caminos donde parece que no los hay, y que la luz de su presencia acompañe cada paso de tu jornada. Muchas gracias por estar aquí hasta el final. Que Dios bendiga poderosamente tu vida. Y hasta el próximo video.